hacer la transmisión de estas cargas vivas y muertas, ¿no? En base a la carga que tiene que ser transmitida, sobre todo en un estado estático, se tiene que calcular y en base a eso determinar la calidad de los materiales y sobre todo del concreto. Si va a ser 210, va a ser 280 a nivel de elemento estructural. Y por eso es fundamental saber por lo menos qué es una carga viva y una carga muerta. Entonces, a nivel de losas también nos indica, las losas son elementos estructurales bidimensionales. ¿Por qué? Porque es hacia dos direcciones. A eso básicamente hace referencia. En los que la tercera dimensión es pequeña, ¿ya? El espesor básicamente o la alturita, ¿no? Comparada con las otras dos dimensiones básicas, que es el largo y el ancho. Las cargas que actúan sobre las losas son esencialmente, nos dice, perpendiculares al plano principal. ¿Ya? Los tipos de losas que se tienen son los, por ejemplo, las losas por el tipo de apoyos, las losas por la dirección de trabajo o las losas por la distribución interior del concreto. En la primera, según los tipos de apoyo, tenemos las que están apoyadas sobre vigas o sobre muros. ¿Cuáles son las que más comúnmente tenemos? Son estas losas que se encuentran apoyadas sobre vigas, ¿ya? Eso es lo que normalmente nosotros vemos, ¿no? Ya, pero no solamente sobre vigas, sino también hay algunas losas que están apoyadas solamente sobre muros, como los que pueden apreciar acá, ¿no? Sobre muros y se apoya directamente la losa. Pero obviamente alguien puede proponer, ¿es de manera directa? No. Ahí tenemos nuestras famosas vigas escondidas, vigas chatas, vigas planas, son diferentes denominaciones que les dan. En cambio, sobre la primera, que es sobre las vigas, hablamos que las vigas tienen un determinado pedal. Las losas planas, como las que podemos apreciar acá, ¿ya? Básicamente no tenemos vigas, sobre todo las vigas pedaltadas, ¿ya? Son losas planas, pero ¿qué sucede con estas losas planas? Muchas veces se genera el famoso efecto de punzonamiento. ¿Y este punzonamiento a qué se debe? A que simplemente no hay elementos que eviten que la losa simplemente tenga un comportamiento en tener alguna perforación en la zona donde hay el cruce de la losa con la columna. Y por eso recomiendan, si se trabaja con losas planas, se coloque abacos y capiteles, que no es otra cosa como lo que ustedes pueden ver en el gráfico, simplemente tener una mayor sección para evitar que exista un punzonamiento, ¿no? Otro de los tipos de losas son las losas de fundación, ya, que es básicamente a nivel de cimientos, ¿no? Nos dice, son las losas que están apoyadas directamente sobre el terreno, como en el caso de algunas calles, carreteras, aeropuertos, galpones, etc. En edificaciones, estas losas de fundación o plateas de cimentación en algunos casos, sobre las cuales se apoya la edificación. Ya no hay zapatas aisladas, sino todo el área de donde se va a construir es prácticamente una platea o una losa de cimentación, ¿ya? Donde se coloca, como lo que podemos ver acá en la imagen, concreto y acero. Ahora, eso va a depender mucho de qué, del tipo de suelo. Ya, eso es fundamental. Losas por la dirección de trabajo, tenemos las unidireccionales y las bidireccionales. Por la dirección de trabajo nos estamos refiriendo, ¿no? Por la dirección de trabajo, por ejemplo, unidireccional cuando solamente es en un sentido, como nuestras losas aligeradas. ¿Qué es una losa aligerada? Lo que ustedes ven cuando están haciendo los vaciados de algunos techos, ladrillo hueco, en toda una hilada, después dejan una vigueta, nuevamente hilada de ladrillo, vigueta, y en la unidireccional.
También tenemos las bidireccionales, que es en ambos casos. Ahí tenemos las losas armadas o quedada en dos direcciones. O tenemos losas macizas que normalmente son bidireccionales. Acá podemos ver algunos ejemplos de las unidireccionales en el gráfico que ustedes pueden ver. Son losas unidireccionales que están transmitiendo los esfuerzos a un solo sentido. Y ahí es cuando te puedes dar cuenta de esto, cuando en algunas edificaciones tú ves vigas principales y vigas secundarias, o vigas con mayor pedalte y vigas con menor pedalte. ¿Cuáles son las que absorben los esfuerzos? Normalmente las de mayor pedalte. Y las bidireccionales, como la que podemos ver acá. ¿No? Ahí está el gráfico que hace la transmisión en ambos sentidos. Si hablamos simplemente de este cuadrante, indicaríamos que los esfuerzos se transmiten hacia las cuatro caras que tiene este cuadrante, ¿no? En cambio, en las unidireccionales solamente es hacia dos de las caras. ¿No? Ahí tenemos una diferencia. Acá tenemos unas losas encasetonadas, armadas en dos direcciones. Ya son diferentes tipos de losa. Y acá están las losas unidireccionales, ¿no? Fíjense, acá está el ladrillo, como lo que habíamos ido mencionando, el ladrillo, y tenemos lo que viene a ser las viguetas. Vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo, vigueta. Esas son las losas unidireccionales. También se puede presentar este caso en algunas escaleras. Y las bidireccionales son estas de acá que podemos apreciar, ¿ya? Que es en ambos sentidos. Ya las biguettes. Esta es una losa aligerada armada en dos direcciones. Y esta es una losa encasetonada. ¿Ya? ¿Ambos son en doble dirección? Sí, con la diferencia que cuando hacemos losas armadas, una losa aligerada armada en dos direcciones, podemos tener longitudes de 5 o 6 metros entre columna y columna o entre viga y viga. Cuando es en una dirección hasta 4, 4,50. Pero cuando es losas encasetonadas, podemos tener, por ejemplo, separaciones entre viga y viga. Hablamos de 10, 12, 14 metros, ¿no? Entonces, ahí es fundamental. No sé si ustedes conocen algunas edificaciones donde la separación de sus columnas es cada 3 metros, cada 4 metros. Y hay otras edificaciones que es la separación de sus columnas no es cada 3, 4, sino es cada 8, 9 o 10 metros. Ya, y si es una edificación, cuando se hace el vaciado de losa, ya no puede ser nuestra losita común armada en una sola dirección. Ya no puedo colocar este tipo de losilla, vacío o construir con este tipo de losa armada en una sola dirección, va a fallar por flexión, se me va a pandear la losa. Ya tengo que escoger otro, así como estos de acá, ¿no? Ahora, por la distribución interior del concreto, tenemos las losas macizas y las losas aligeradas. Losa maciza cuando el concreto ocupa todo el espesor de la losa, es netamente concreto y acero, ¿no? No hay nada de ladrillo o algún elemento que aligere la carga o peso del elemento a realizar el vaciado correspondiente. Luego, la losa aligerada nos dice cuando parte del volumen de la losa es ocupada por materiales más livianos o espacios vacíos. ¿No? Esto de acá, más livianos o espacios vacíos. ¿No? Por ejemplo, acá vemos espacio vacío, ¿no? Espacio vacío. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿qué función cumple básicamente el ladrillo en una losa? Simplemente la de uniformizar lo que viene a ser el espesor o darle una mejor configuración al espesor de la losa. Porque en realidad el ladrillo no cumple una función estructural de soporte o transmisión de cargas o esfuerzos. Más por el contrario, genera
carga o peso que tiene que ser transmitido mediante las vigas y las losas. Por eso es que en algunas construcciones ustedes habrán podido apreciar que en lugar de colocar ladrillo, colocan el plastoform. Es su nombre común, el tecnopor, ¿no? Colocan eso con el fin de alivianar la carga. Si un ladrillo mm, para techo de 30 por 30 de 20 te pesa aproximadamente 9 kilos. O sea, el ladrillo es enorme, ¿no? En cambio, un bloque de plastofomo que equivale a 10 ladrillos no te va a pesar pues, 9 kilos, solamente te está pesando entre 2 a 3 kilos. ¿Ya? Entonces, el peso es mucho menor que el que se puede llegar a tener en este tipo de losas aligeradas. Ahora, los aliviamientos generales se pueden conseguir mediante mampuestos. ¿Ya? Hay algunos, sobre todo en construcciones antiguas, hacían incluso el techo de sus losas con bloquetas de concreto, ¿ya? Con los ladrillos, con las formaletas de madera hechos para los encasetonados, ¿ya? O con las formaletas de plástico, ¿no? El tipo de encofrado para que salga el encasetonado correspondiente. ¿De qué tipo de losa? Básicamente acá, a este tipo de losa. ¿Qué es lo que acá hacen? Preparan un encofrado, vacían el concreto y después retiran ese encofrado. Y eso hace referencia básicamente a este tipo de elementos que le dan dicha forma. Y acá podemos apreciar el tecnopodo plastofomo que se viene empleando, ¿no? Para el vaciado de una determinada losa. A nivel de encofrados, acá tenemos básicamente los pies derechos, las cuñas, los arriostres, pies derechos o puntales, las viguetas o algunos le conocen como las soleras y el entablado para una determinada losa. Si hablásemos a nivel de losa aligerada, tenemos lo que es el encofrado, tenemos la colocación de lo que son las unidades de albañilería o los ladrillos, tenemos acá las viguetas, fíjense, acá están las viguetas, ahí están las viguetas, y el acero que vemos que entrecruza perpendicularmente es el acero de temperatura. Y este acero de temperatura, si ustedes se fijan, tiene dados de concreto. Ahí están los famosos daditos de concreto que sirven para garantizar el recubrimiento que debe de tener este acero de temperatura. No debe estar en contacto directo con las unidades de albañilería. Pero vayamos, ¿en la práctica se da esto? No. No en muchos de los casos no, ¿no? ¿Qué es lo que deben tener esto de acá? Normalmente las losas son de 5 centímetros. Nos referimos ya a toda la losa, ¿ya? Y en medio de esto debería estar el acero con un determinado recubrimiento de parte del ladrillo y por parte de la parte exterior, ¿no? Esto es básicamente lo que nosotros llegamos a tener a nivel de losa. Luego tenemos otro de los elementos, las escaleras. A ver qué entendemos por esto de las escaleras. Los siguientes estudiantes. Piri, Ticona, Albert, Incari, Cualquiera, Jonathan. A ver, los dos. Un Piri, Ticona, un Piri, un Piri, Ticona. Se ha escapado. A ver, un Piri, Mamani, Zaida. Un Piri, Mamani, Zaida. Un Piri, Mamani, Ingeniero, ¿me Zaida. ¿Qué escucha? es? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué son las escaleras? ¿Qué concepto tienes de escaleras?
Es un elemento de conexión vertical entre dos niveles. Consiste en una sucesión de planos horizontales diseñados y situados cada uno por mayor altura al anterior. A ver, menciónanos algún ejemplo de algún lugar donde hayas visto una escalera. Creo que todas las estructuras tienen escaleras, o en mi casa, en hospitales, escuelas, universidades. No, ok, muy bien. A ver, Incari, Coaquira. Incari, Coaquira. Cinca acá, ingeniero, Buenas buenas tardes. tardes. Allá en Cacari, ¿qué puedes complementar a lo que nos ha dicho Zaida? Mm, ingeniero, las escaleras prácticamente ya sirven para edificios o edificaciones pequeñas, ya que se está reemplazando por el ascensor, ¿no? Que en sí es más rápido y ya no ejerce también tanta ejercicio para estar subiendo escaleras. También, ingeniero, que es un elemento estructural conformado por concreto y acero. Y pues sirve para la conexión de uno y otro piso. Eso sería todo, ingeniero. Ok. Entonces, las escaleras son de comunicación vertical, ¿no? Sobre todo entre los diferentes entrepisos que se pudieran llegar a tener. La edificación debe de contar con escaleras, ya sean estas de concreto, sean metálicas o algún otro material. Así se tenga ascensores. Usted sabe muy bien que las escaleras son elementos de comunicación vertical que siempre van a estar en puesta a servicio, que no requieren de algún otro elemento externo para que preste dicho servicio. En cambio, los ascensores, si viene falta de energía o algún elemento externo, no se podía tener satisfactoriamente esta comunicación vertical. Ahora también la norma dice, ¿no? Si tienes construcciones mayores a 4 niveles, o 5 niveles, mejor dicho, indica que sí o sí ya se debe de tener la implementación de otro tipo de comunicación vertical, de manera complementaria, que pueden ser los ascensores, ¿no? Pero las escaleras sí o sí, seguir, así sean 10 niveles, tiene que tener su escalera, ¿no? Son de comunicación vertical y está compuesta por pasos y contrapasos, lo que indica acá, ¿no? Las escaleras están compuestas por piezas horizontales que se les denomina pasos y piezas verticales que son los contrapasos. A eso se le denomina peldaño. ¿Qué es un peldaño? Tengo un contrapaso y un paso. ¿Y esto qué se denomina? Este viene a ser el peldaño, porque una escalera, básicamente tenemos la configuración de una escalera y tenemos de esta manera. Ya, esa es mi escalera. Tengo la configuración de varios peldaños y varios peldaños configuran un tramo. Tengo un tramo en cuanto a peldaños, tengo descanso o descansillo, como algunos le indican, y el siguiente tramo. Acá podemos ver las escaleras en diferentes tramos. En el primero es de manera continua, un primer tramo, un descanso, un segundo tramo, pero de manera lineal. Nada. Si tenemos en diversas formas, tenemos un primer tramo, tenemos un descanso y un segundo tramo para hacer una comunicación entre diferentes entrepisos, básicamente. Y los aspectos a tener en cuenta a nivel de estas escaleras, fíjense, viene a ser cuál es el ancho del paso que se tiene que tener y cuál es la altura del contrapaso. Esto está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma A010, donde nos dice lo mínimo que debemos de considerar es básicamente para los pasos de 25 centímetros.
lo mínimo, y a nivel de contrapaso 17.5 o 18 centímetros como mínimo a nivel de edificaciones. Ahora, si es de uso comercial, o sea, así como centros comerciales y demás, lo mínimo en contrapasos es de 15 y paso de 30 centímetros. Ya, eso está en la norma, en los reglamentos. Ahora, el ancho mínimo es de 90 centímetros. Ese es el ancho mínimo que se debe de considerar. Ahora, este ancho va a depender mucho de cuál es el servicio que va a prestar la escalera. No es lo mismo hablar de una escalera de una vivienda, o una escalera, por ejemplo, de un colegio o de un centro de salud o de un centro comercial. Ya, y en base a eso se hace la configuración. Y a nivel de material, viene a ser a nivel de concreto en muchos de los casos. Entonces tenemos escaleras clasificadas de la siguiente manera: tramos y peldaños rectos, tramos rectos y peldaños curvos, y tramos y peldaños curvos. El primero, como son los tramos y peldaños rectos, ¿no? Entonces ahí tenemos la configuración de los diferentes peldaños, como los que ustedes pueden apreciar, de manera recta. Tenemos el descanso y continúo con mis peldaños. O sea, no tienen curvatura, no tienen nada. En esta segunda imagen, de igual manera, el tramo, el descanso, que tiene una forma bien definida, y continúo con el siguiente tramo. Por eso dice, se encuentran las escaleras rectas con o sin descanso. Descanso con cuarto de vuelta, que es de 90 grados, y eso básicamente aplica a esta segunda imagen, ¿no? Entre cada tramo, de las de media vuelta, que son de 180 grados, es el que sube, descanso y vuelve hacia el siguiente nivel. Ahora, los tramos rectos y peldaños curvos son este tipo de escaleras, los que podemos ver acá en la imagen, ¿no? Tramos rectos y los peldaños que tienen una determinada curvatura, o como en esta otra imagen, lo que se puede apreciar. Luego tenemos los tramos y peldaños curvos, que son las escaleras tipo caracol normalmente. A nivel de concreto, ¿se puede llegar a tener este tipo de configuración? Sí, se puede llegar a tener. ¿Ya? Ahí lo único que hay que tener en cuenta es el encofrado al momento de o antes de realizar el vaciado del concreto que corresponda. Ahí tenemos la construcción de la escalera, algunos datos técnicos a tener en cuenta. Por ejemplo, el espesor, el acero que va a ir, las longitudes de empalme, longitudes de refuerzo, mejor dicho, que se debe de tener, refuerzo o bastonería, ¿no? A nivel de construcción, básicamente la manera de realizar el encofrado, como el que pueden apreciar. Luego, realizar el vaciado correspondiente y obviamente con el vibrado, ¿no? Ahí podemos apreciar el vibrado que se viene desarrollando, el curado correspondiente al concreto, para posteriormente tener, pasados los 28 días, la forma definitiva, ¿no? Y obviamente con sus características físicas y mecánicas. Algunos otros usos del concreto en obras de edificaciones, los que habíamos mencionado a nivel de cimentaciones. Muchas veces la teoría con la práctica nos muestran realidades distintas, ¿no? Ahí podemos ver algunas cimentaciones, parte de lo que es el acero en columnas, ya ves que es básicamente el lisado de acero sobre las cimentaciones. A nivel de columnas, ya obviamente son obras ya reales que se han ejecutado en algún momento, pero fíjense la manera en que se va haciendo los encofrados para luego tener el vaciado y luego ir subiendo verticalmente más niveles. Y fíjense las vigas
la manera de realizar los encofrados correspondientes y demás. Ahí podemos apreciar a nivel del proceso constructivo, a nivel de edificaciones de concreto. Yo creo que, bueno, todos en algún momento hemos visto este tipo de construcciones, la forma en que se va dando forma y sobre todo el concreto cuando está en un estado fresco, luego pasa a un estado endurecido y con el cual se da la configuración correspondiente a algún tipo de obra que se pueda ir plasmando, ¿no? Como los que podemos ir viendo acá. Usos, no solamente, fíjense, a nivel de graderíos, diferentes tipos de obras que se pudieran realizar con este material. Ahí pueden apreciar más usos que se le da al concreto, pues sobre todo a nivel de obras de edificación es lo que estamos mostrando en este momento, ¿ya? Y el material de concreto y concreto armado son los materiales que más predominan a nivel de la ejecución de una determinada obra. No solamente a nivel de edificaciones, también a nivel de vías, para la transitabilidad, ya sea vehicular o sea peatonal, como el que podemos ir apreciando en estos momentos, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. Acá, por ejemplo, tenemos concreto armado. Y estos son los famosos dowels, ya donde basean el concreto y no hay esas juntas de 1 pulgada, 2 o 3 cuartos de pulgada. Las juntas son un pequeño cortecito. Pero debajo de eso que tenemos acero, como el que podemos ver en esta imagen, ¿ya? Y más detalladamente acá, o simplemente como en esta otra imagen, se coloca como si fuese una parrilla simplemente el acero y se hace el vaciado, ¿no? Y acá, fíjense, está vaciando de manera conjunta, no está poniendo juntas a cada cierto. Y en esta imagen de acá abajo podemos ver el curado que se va a realizar, ¿ya? Y no hay juntas, fíjense. Pasaron 1 o 2 días, lo que van a dar es un disco de corte y van a hacer los cortes, porque tiene que haber algunas pequeñas juntas que ayuden a liberar los esfuerzos de las contracciones y dilataciones que pudiera tener el material. A nivel de canales de riego, el uso que se le viene dando, obviamente acá se tiene que tener en cuenta que el slam o el asentamiento que vaya a tener el concreto sea mínimo, o sea, el contenido de agua sea mucho menor, ¿ya? Si para columnas yo tengo un slam de 3 a 4, para vaciar este tipo de obras, mi slam no tendrá que ser mayor a 1, porque si le pongo un slam de 2 o 3, simplemente el concreto se me va a ir para abajo, se me va a desparramar para abajo, ¿no? Son aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, en el uso en puentes, ahí podemos ver algunas obras en las que han utilizado. ¿Y qué nos permite esto del concreto? Longitudes mayores, ¿no? Eso es básicamente uno de los aspectos que nos da en ventaja. Concreto que se utilizó en el vaciado de las grandes obras como son las presas o represas, ¿no? Esta es una represa bastante conocida y son algunos de los usos que se le puede ir dando al concreto. Y te decimos, para recordar, el concreto es la mezcla siempre del cemento, agregados y agua. Y opcionalmente, si quiero mejorar alguna propiedad en particular, aditivos. ¿Qué pasa por las etapas o fases de elaboración, consolidación, curado y control? Y al fin vemos simplemente de este material que vemos acá, que es el concreto, tenemos la posibilidad de realizar grandes construcciones que tengan eh,
capacidad de comportamiento y resistencia mucho mejores. Y con el avance tecnológico que hoy se viene teniendo a nivel del sector de la construcción, se vienen teniendo nuevas variedades de cemento que nos permiten tener mejor comportamiento frente a cualquier tipo de esfuerzo. Y un pequeño mensajito donde es bastante conocido, dice la trilogía de la nada, ¿no? Ustedes si nada hace, si nadie hace nada, no pasa nada y todo queda en nada, ¿no? A nivel de materiales, nosotros en el sector de construcción, o sea, a nivel de construcciones básicamente me refiero, es que si ustedes van a estar en obra, siempre hay algo que hacer o decisiones que tomar. Y hay muchas de estas decisiones que se tienen que hacer, no están plasmadas en los libros, en las normas, ni nada. Se presentan y con la capacidad de ingenio que tenemos, ya que ingeniería viene del término de ingenio, es dotar de alguna solución frente a algún tipo de construcción a realizarse, ¿ya? Eso de manera sucinta, señores, a nivel de construcciones de concreto. En el trabajo que ya se les va a dejar, ustedes ya lo van a desarrollar con mayor detalle. ¿Alguna pregunta o duda al respecto, señores?